Le presentamos A Través de la Biblia. Como lo hemos dicho, comenzamos hoy nuestro estudio del Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. No nos sentimos capaces, amigo oyente, de enseñar este Evangelio, y no decimos esto simplemente como un gesto oratorio, ni con algún tipo de falsa modestia. El Evangelio de Juan a veces se llama el Evangelio sencillo, pero no creemos que sea tan sencillo. Es verdad que la sencillez del lenguaje que se usa aquí ha sido la razón para que muchos designen el relato de Juan como el Evangelio sencillo, pues es un hecho que hay muchas palabras monosílabas y bisílabas en este Evangelio. Si usted abre su Biblia en cualquier parte del Evangelio de Juan, notará que la mayoría de las palabras tienen simplemente una sola sílaba. En realidad, es raro encontrar una que tenga 3 o 4 sílabas, y es por esto que muchos dicen, bueno, mire, esto es muy sencillo, no me costará trabajo alguno comprenderlo. Permítanos decirle, amigo oyente, que una de las frases más sencillas que se encuentran en el Evangelio según San Juan aparece en el capítulo 14, versículo 20, donde leemos, «Y vosotros en mí, y yo en vosotros». No sé si usted se ha fijado que casi todas estas palabras son palabras de una sola sílaba, particularmente en el idioma original. Algunas palabras tienen solo 2 letras, solamente 2 palabras tienen 3 sílabas, vosotros. Creemos que cualquier niño de 6 años podría decirle el significado de cualquiera de estas palabras. Pero al juntar estas palabras, amigo oyente, leemos, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y al filósofo o al teólogo más sagaz, nunca le será posible sondear las profundidades del significado de esta frase. Eso es lo que queremos decir, amigo oyente, que estamos llegando al Evangelio más profundo de todos. Creemos que es el más difícil para entender. Claro que podemos comprender su significado superficial, porque sabemos el sentido de las palabras, pero eso no quiere decir que lo comprendamos a cabalidad. No, de ninguna manera. Tenemos aquí un evangelio para el cual necesitamos en verdad del Señor Jesucristo para que Él sea nuestro Maestro. Antes de entrar en el texto mismo, hay algunas cosas que creemos debemos estudiar a manera de introducción. Creemos que esto servirá para prepararnos para nuestro estudio de este evangelio. Veamos primeramente algo sobre su autor. Juan, el apóstol, fue el escritor. Era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago. Usted puede referirse a las siguientes citas bíblicas, Marcos 1, 19 y 20, también Mateo 20, 20, y también aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 24. La Escuela de Teología de Tübingen, Alemania, ha dudado seriamente la paternidad literaria de Juan el Apóstol, y con ella también lo han hecho muchos teólogos liberales que no creen en la inspiración de la Biblia. Sin embargo, estas objeciones han sido completamente refutadas y la paternidad joánica es aceptada hoy en día por una competente erudición bíblica. Un joven que estudiaba en un seminario bíblico era muy bromista. No era el mejor erudito en el seminario, pero tenía la habilidad de llegar al corazón de un asunto. Varios jóvenes se habían juntado para seguir un cursillo cuyo propósito era determinar quién era el autor de este evangelio. Se estudió varias sugerencias que habían sido propuestas, y luego el tema de la discusión era si Juan había escrito o no este evangelio. Cuando se consideró toda la evidencia, se llegó a la conclusión de que Juan sí había escrito este evangelio. Entonces, este joven bromista dijo, bueno, hemos desperdiciado todo el semestre. Yo creía y sabía que Juan había escrito este evangelio cuando esta clase comenzó. Y ahora me vuelvo a encontrar donde primero empecé. Y amigo oyente, ¿le es posible a usted también desperdiciar mucho tiempo con los teólogos liberales hoy en día? Le llevarán por una senda florida y plantearán muchas objeciones en cuanto a muchos temas. Eso le podemos asegurar. Pero, ¿le es posible a usted saber sin lugar a dudas que Juan el Apóstol es el autor de este evangelio? Consideremos entonces las evidencias. Es interesante notar en primer lugar que los padres de la Iglesia atribuyen a Juan el cuarto evangelio. Teófilo fue obispo de Antioquía
y vivió alrededor del año 180 después de Jesucristo. Ireneo vivió más o menos en el año 190 después de Jesucristo. Fue alumno de Policarpo, quien a su turno fue alumno de Juan. Clemente de Alejandría en Egipto vivió alrededor del año 200 después de Jesucristo. Tenemos luego la evidencia del llamado fragmento muratoriano. Todos estos afirman que el cuarto evangelio fue escrito por Juan el apóstol. La fecha de este evangelio tiene mucha importancia. Algunos creen que este es el último libro del Nuevo Testamento que fue escrito. En ese período, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, las 3 epístolas que también llevan su nombre, y asimismo el libro de Apocalipsis. Nosotros sostenemos que sus epístolas fueron escritas después del libro de Apocalipsis y que todos fueron escritos durante los últimos 10 años de la vida del apóstol amado. Permítanos ahora, amigo oyente, dirigir su atención a ciertos rasgos interesantes en cuanto a la estructura de este evangelio. Usted recordará que dijimos en el principio de nuestro estudio que el evangelio de Mateo fue dirigido a y escrito para el judío, que el evangelio de Marcos fue dirigido a y escrito para el romano, y que el evangelio de Lucas fue dirigido y escrito para el griego, y para los que tienen aquel tipo de mentalidad clásica hoy en día. Ahora, el evangelio de Juan fue escrito para suplir la necesidad de las grandes masas del Oriente. Estos hombres eran miserables. Es verdad que muchos eran ricos, muy ricos, pero muchos más vivían en la más abyecta pobreza. Sin embargo, todos tenían gran necesidad y mucha hambre espiritual. Fue del Oriente de donde vinieron los magos diciendo la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle, allá en Mateo capítulo 2. Juan suple la necesidad de este tipo de mentalidad. Después de todo, los antecesores de todos nosotros realmente provenían de aquella región. Cam, Sem y Jafet vivieron en el Oriente. El reino de Babilonia era un gran reino camítico. Abraham, hijo de Sem, venía de esa región. Desde aquella región vinieron los hijos de Jafet. Todos, pues, provenimos de esta región y siempre hemos sido un pueblo necesitado. Hoy en día, esto habla de usted y de mí, amigo oyente, y puede ser que es precisamente por esto que el Evangelio de Juan ha sido recibido y estudiado tan universalmente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que cuando estudiaba en la universidad, trabajaba para un periódico local y por eso había tratado de dividir los evangelios en estos estudios bíblicos más o menos como se divide un diario en sus partes. Después de todo, la palabra evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Claro que los diarios generalmente contienen las peores noticias, incluyendo las noticias en cuanto a las defunciones. Pero bueno, tenemos aquí una división. Mateo es la página que lleva los avisos y los anuncios. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, dice allí. Lucas, por su parte, lleva las ediciones extras. Lucas es el único que relata los cánticos de la Natividad y las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Marcos, por su parte, lleva los encabezamientos, es decir, los titulares llamativos. Dice, «He aquí mi siervo». Y Juan escribe los editoriales. Ha escrito en cuanto al pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera y la vida cristiana. Ahora, los 3 primeros evangelios se llaman los evangelios sinópticos porque los 3 son escritos desde el mismo punto de vista y de un modo similar. Pero el cuarto evangelio es diferente. En primer lugar, Mateo y Marcos presentan con énfasis especial los milagros de Jesús y Lucas da atención a las parábolas. En cambio, Juan no hace ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, los milagros de Jesús en el Evangelio según San Juan son dados como señales y fueron elegidos con muchísima discriminación para interpretar ciertas grandes verdades. Por ejemplo, Jesús, mediante un milagro, alimenta a 5,000 y pronuncia entonces su discurso sobre el pan de vida. Hay 11 señales con sus aplicaciones específicas en el Evangelio según San Juan. Ahora, en tercer lugar, no hay parábolas en el cuarto Evangelio. Algunas versiones han usado la palabra parábola en el capítulo 10, versículo 6, pero no es la palabra griega
parabole, que se usa comúnmente en Lucas, sino paroimia. La versión Reina Valera la traduce correctamente con la palabra alegoría. La historia del buen pastor, por ejemplo, no es una parábola, sino un discurso. Ya hemos mencionado la sencillez del lenguaje en el Evangelio de Juan. Es notable en verdad. Sin embargo, este es el Evangelio más profundo y por eso es bastante difícil sondear su significado. Juan nos da un orden cronológico que es bueno notar. Por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 35, dice, el siguiente día. Y luego, en el versículo 43 del mismo capítulo, repite, el siguiente día. No solo nos da un orden lógico de sucesión, sino también un orden cronológico. También presta atención a lugares y ciudades, por ejemplo, Betábara, al otro lado del Jordán, en el capítulo 1, versículo 28. Caná de Galilea, en el capítulo 2, versículo 1. Aunque la deidad de Cristo es el tema predominante en este Evangelio, la humanidad de Cristo no se pierde de vista y en verdad es acentuada en forma especial. No sé si usted se ha fijado en el hecho de que Juan es el único de los evangelistas que nos cuenta el viaje de Jesús por Samaria y cómo se sentó junto al pozo y que estaba cansado del camino. ¿Puede usted pensar en otra cosa que sea más humana que esa? Bueno, amigo oyente, nosotros sí podemos pensar en una cosa que sea más humana que esa, y es que Jesús lloró. Y es Juan también quien nos cuenta eso. El nombre Jesús se usa con exclusividad en este Evangelio, con la exclusión de Cristo. Esto parece extraño en el Evangelio que manifiesta su deidad. ¿Por qué pues se usa solamente el nombre Jesús? Bueno, es porque Dios se hizo hombre. También creemos que es interesante notar que la palabra judío aparece más de 60 veces en este Evangelio. Durante toda la vida de la Iglesia se ha rendido mucho culto al cuarto Evangelio. Algunos lo han llamado el corazón de Cristo, otros el Evangelio espiritual, y en Europa lo llaman el seno de Cristo. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dijo, el Evangelio de Juan es la consumación de los Evangelios, así como los Evangelios, a su vez, son la consumación de las Escrituras. Jerónimo dijo, Juan sobresale en las profundidades de los misterios divinos. Culross lo expresó así, creo que las Escrituras de Juan han sido enjugadas por más lágrimas de penitentes y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. El doctor A.T. Pierson escribió, toca el mismo corazón de Cristo. Si Mateo corresponde a la corte de Israel, Marcos a la corte de los sacerdotes y Lucas a la corte de los gentiles, Juan nos guía más allá del velo, al lugar santísimo. El doctor A. Hayes ha dicho, al leerlo, recibimos la seguridad de que aquí por fin tenemos una descripción digna y adecuada de la vida de Jesús entre los hombres. Como ya lo dijimos, la deidad de Jesús es el tema que predomina en este Evangelio. El carácter mesiánico de Cristo es un tema que también tiene prioridad. Esto se declara sucintamente en el capítulo 20 de este Evangelio, versículos 30 y 31, y creemos que debe ser considerado con la misma clave de este Evangelio. Dice allí en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un movimiento poderoso que es expresado en el capítulo 16, versículo 28. Dice allí, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Dios se hizo hombre. Esta es la declaración simple de la verdad sublime. Estas cosas son todas relatadas con un fin específico, para engendrar fe en el corazón del hombre. La palabra cree, por ejemplo, se usa más de 100 veces en este Evangelio de Juan. Pero en contraste, aparece menos de 40 veces en los Evangelios sinópticos. La palabra fe no aparece aquí en Juan, pero se halla en los otros Evangelios.
La expresión vida eterna aparece 35 veces, pero solamente 12 veces en los evangelios sinópticos. De modo que lo que tenemos aquí, amigo oyente, en este evangelio es el verbo activo cree, el que se usa generalmente con cree en o cree a. Es un acto de la voluntad y no un consentimiento estático. No significa solo el hacer una señal afirmativa o aceptar solamente con el intelecto las verdades del Evangelio. Significa que cuando usted, amigo oyente, escucha las verdades del Evangelio, se da cuenta de que Jesús murió por sus pecados conforme a las Escrituras, y eso significa que usted confía personalmente en Él como su Salvador personal, el que murió para pagar la pena de sus pecados. Es muy importante que veamos esto. Veamos, pues, en los pocos momentos que nos restan, el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este Evangelio. Hemos dividido este Evangelio de una manera que creemos es muy sencilla. El prólogo lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos 1 al 18. Los versículos 19 al 51 del mismo capítulo 1 nos presentan la introducción. El testimonio de obras y palabras lo encontramos en los capítulos 2 al 12. El testimonio de Jesús a sus testigos lo tenemos en los capítulos 13 al 17. Tenemos luego el discurso del aposento alto. Y el testimonio de Jesús al mundo entero lo encontramos en los capítulos 18 al 20. El capítulo 21 nos presenta el epílogo que nos habla del Cristo glorificado. Y estamos pues listos para comenzar nuestro estudio del prólogo. Y amigo oyente, esta es sin duda alguna una de las secciones más profundas de las Escrituras que jamás encontremos. Y no creemos que ninguno de nosotros podrá entenderla cabal o aún adecuadamente. Solo podremos pararnos al borde de estas grandes verdades. Dirigiremos nuestra atención a las cosas que caracterizan a este Evangelio y que contribuyen a un mejor entendimiento de su contenido. El capítulo 1 de Juan lo hemos dividido, como ya dijimos, en dos secciones. Primero, el prólogo a este Evangelio que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio de Juan que se encuentra contenida en los versículos 19 al 51 del capítulo 1. Ahora, el tema central del capítulo 1 es el logos, o sea, el verbo o la palabra. Pero siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado lamentablemente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión y entraremos de lleno en nuestro estudio del capítulo 1 en nuestro próximo programa Dios mediante. Le aconsejamos leer todo este capítulo antes de nuestro próximo programa, de modo que se familiarice con el tema que vamos a considerar. Deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor.